Hola chicos, ¿cómo están? Soy Aleja de Pixel. Hoy tenemos un invitado súper especial, Víctor de Velasco, top 4 en el Regional de Sacramento, y nos está visitando justo en nuestra tienda. Entonces, Víctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aleja? Súper bien, aquí vamos chévere. Víctor, parte de, digamos, la entrevista que queríamos hacerte, la intervención que queríamos hacerte en este local, era porque nos interesaba mucho el tema del competitivo y cómo has logrado como llegar hasta ese punto. El hecho de que muchas veces cuando vienes a nuestra tienda es algo maravilloso porque nos puedes coachar de forma ya profesional a muchos de los que estamos acá, incluso como novatos. Y me gustaría mucho saber cómo iniciaste en Pokémon, qué te llamó la atención de Pokémon o qué carajo fue lo que te motivó a meterte en este mundo tan chévere y tan bonito donde pues finalmente todos terminamos siendo amigos. Claro, así es. No, pues bueno, esta historia se remonta desde hace muchos años, pero, o sea, yo conocí Pokémon por Super Smash Brothers. O sea, yo no sabía qué carajos era Pokémon, pero vi una ratita amarilla en un juego llamado Smash y claro, estoy seguro que todos vieron el anuncio de las botargas en la televisión. Sí, todos lo vimos. Así di con Pokémon. Y luego, pues, curiosamente, sí fue las cartas lo primero que vi, porque en la primaria me tocó que había niños que traían las cartas, y ya después vi con la caricatura, vi con el videojuego. Y sí, yo jugué el Game Boy, creo que hasta el último que jugué seguido fue Gen 4. Y ya Gen 5 no lo jugué, Gen 6 porque hicieron buen marketing de nostalgia, resiguieron y demás. Pero, por ejemplo, en el tema de las cartas, yo coleccioné cartas así de niño en la primaria, pero pues yo era el típico niño que pues veía la carta, no sabía ni cómo funcionaba ni nada. Y mucho menos el valor. Exacto. Por supuesto, porque... Sí, luego ya en 2003, yo tenía 13 años, tenía unos amigos que tenían cartas de la era de Neo Genesis, del Expedition 2, o sea, todavía ni salía Gen 3. Y me enseñaron a jugar, pero pues yo era el típico niño que le daban cartas y armaba el deck como podía. Y ya con eso jugaba. Además, toma en cuenta, en aquel entonces el internet no es lo que es hoy. O sea, antes si un deck ganaba era porque no había manera de saber qué era lo que iban a jugar. Entonces, bueno, yo pues empecé en esa época a jugar un poquitico. Luego, pues bueno, también un dato realista es que, pues bueno, a los 13 años no es como que tú tienes la libertad financiera ni la libertad de que tu papá te deje jugar porque quiere que te pongas a estudiar. Entonces, la realidad es que yo dejé de jugar y ya después en la universidad, que ya tenía un poquito más, vamos a decir, plática de que de repente vendía cosas y podía financiarme una que otra cartica, jugué un año, era la época de Heart Gold Soul Silver. Luego 2 años después, ya cuando me gradué de la carrera, estaba la época de Black and White, cuando Mewtwo Darkrai estaba muy roto en el formato. Yo llegué a jugar y también me acuerdo que intenté ir a creo que se le llamaba estatal en aquel entonces, que era como un regional en Arizona, porque a mí me quedaba cerca. Pero el problema que yo tenía era que no tenía con quién jugar. Y muchas ligas eran ligas del tipo... Tenemos niños y traen cartas de lo que sea. Podían ser del base set y con eso jugaban. Entonces no había competitivo. Pero pues bueno, ya después nos movemos a 2017, que es cuando es el mundial donde ganó Gardevoir. Da la casualidad que fue en Anaheim, que es donde va a ser el mundial esta ocasión. Bueno, para los que no sepan, yo soy de Tijuana. Tijuana está hasta mero noroeste de México, o sea, tengo frontera con Estados Unidos y me queda 2 horas de Anaheim. Entonces yo me acuerdo que fui a ese mundial nomás a ver. Y ese nomás a ver se convirtió en, pues de 2017 hasta la fecha he estado jugando. Y así fue como, pues ya, o sea, duraría mucho en esta pregunta, pero realmente ese fue el origin. Y ya de 2017 pues ya se puede contar la historia sola, porque ya ha sido una historia continua desde que empecé a jugar, ya con recursos bien, hasta pues hacerme competitivo. Víctor, a mí me gustaría preguntarte, yo digo que todos en Pokémon nos iniciamos por alguna razón, ¿cierto? Pero aparte de eso, supongamos acá en la mesa está uno de mis Pokémon preferidos, y de hecho acá en Pixel tenemos una vaina muy chévere, y es que tenemos un torneo de equipos, y casualmente yo ya hago parte del equipo de Gengar. Entonces me gustaría preguntarte, dentro de todo lo que has vivido de Pokémon y eso, ¿cuál considerarías tu Pokémon preferido hasta ahora? Tiranitar.
sin mente. Sí. O sea, ni siquiera se pensó 2-3 veces. Ajá. Y has tenido la oportunidad de jugar algo dentro del TCG que sea competitivo con Tiranitar, o ves esperanza de que salga algo con Tiranitar. Bueno, quiero mandar un saludo a Pablo Mesa, porque él pudo haber sido campeón mundial de 2005 porque había un Tiranitar en la final y creo que su baraja le hacía auto-win. Si tan solo hubiera llegado a esa final, él sería campeón mundial. Porque el único Tiranitar que me acuerdo que era competitivo era 2005. O sea, si yo tuviera esa habilidad competitiva en ese entonces, probablemente hubiera jugado Tiranitar y hubiera perdido la final. Pero muy bien. Y eso que ese mundial era en San Diego, es mi segunda casa, San Diego. No se confunda con San Diego, Medellín. Claro, es San Diego, California. Pero bueno, yo Tiranitar. Lo que pasa es que en Gen 1 daba la casualidad que los Pokémon psíquicos eran los más rotos. Hasta en la caricatura, ¿te acuerdas cuando Sabrina tenía un cadabra y parecía invencible? Pero es que casi todos los Pokémon psíquicos siempre... Sí, en Gen 1 sí, porque no tenían debilidad. Y luego Mewtwo pues era el Pokémon legendario. Entonces, ¿qué pasó? Que Pokémon en Gen 2 introdujo tipo metal para tener resistencia a psíquico, tipo Dark, que era inmune, y por eso también Peleador se volvió bueno, porque Peleador le ganaba a esos dos. Pero ¿qué pasaba? Uno como niño no está pensando en piedra, papel o tijera, solo pensó, Dark le gana a Psíquico, entonces Dark deben ser los más fuertes ahora. Y había un Pokémon Dark que salió, que era Tiranitar. Y Tiranitar se parece a Godzilla, y yo de niño me gustaba mucho Godzilla. Entonces creo que de ahí vino el cariño a Tiranitar. Y pues siempre me voy a acordar de él, o sea, realmente es por eso. Ojalá que Pokémon en algún momento saque un mazo verdaderamente competitivo de Tiranitar. Porque por ahí tenemos un miembro de la comunidad, Test, también es súper fan de Tiranitar, entonces sería muy chévere poder ver un mazo realmente competitivo de eso. Dentro de lo que has podido competir e ir a diferentes ciudades, ¿cuál consideras que ha sido como hasta ahora la partida más complicada que has tenido o la que más te ha sufrido? Ay, Dios, pues es que sí está muy difícil acordarme de eso, pero pues la verdad yo diría que cualquier partida donde me toque contra un jugador que realmente sientas que te está leyendo la mente, esas son las partidas que sí. Por ejemplo, o sea, te puedo decir contra jugadores con los que he jugado profesionales, pero por ejemplo, yo me acuerdo que en la época de cierto momento que no pudimos jugar presencialmente, me acuerdo que yo jugaba mucho en línea y me tocó jugar contra Stefan Ivanov varias veces en formato expanded, y había veces que yo no hacía ciertas jugadas y de repente él parecía que me las contrarrestaba, y luego le preguntaba ya después del juego, oye, ¿cómo supiste? Pues es que como no jugaste esta carta y demás, entonces eso quiere decir que la tenías en la mano, porque ¿por qué razón no la buscaste, no la sacaste del deck? Entonces yo sabía que no la tenías y por eso hice esta jugada, y yo, compa sí pone atención, o sea, increíble. O había veces que luego me tocaba que daba la casualidad que yo tenía un deck que le ganaba a él y aún así no podía jugarle en piloto automático, o sea, no podía, bajo pego, no, tenía que literalmente, no, cuidado con este recurso, baja por si las dudas, haz esto por si las dudas, gástate esto por si las dudas, porque a la hora que te disrumpa mano o te baje un counter y que no lo hayas visto venir, ahí es en donde el payaso soy yo. Entonces, así un match en mente que me haya acordado, no. Pero, sí, me la tendrían que dejar de tarea. Pero definitivamente diría que cualquier match así, porque no tiene que ser un pro player. A veces me ha tocado jugadores en mi propia ciudad o en el sur de California, que a veces voy a League Cups, que de repente me tocan oponentes que, pues, como decimos en inglés, they give me a run for my money. O sea, literalmente no es tan fácil. Y ya estamos hablando pues como de las partidas así complicadas, y mencionaste digamos como jugadores que han sido bastante representativos en Pokémon. ¿Nos puedes mencionar como varios de los jugadores así full representativos o de los que digamos tú más admiras competitivamente hablando, contra los que te ha tocado tener alguna ronda? Ok, ¿te refieres a, o sea, jugadores que sean famosos? Sí. Ok, pues me ha tocado, o sea, sí me ha tocado jugar con varios. De hecho, tengo una anécdota donde durante mi primer tiempo, que todavía no me considero competitivo, pero ya empecé a
a jugar fue en el último regional que hubo en México en 2018, en Ciudad de México. En ronda 2 me tocó contra Azul GG y yo no sabía quién era él, o sea, yo apenas había empezado, yo no sabía quién era él. Yo solo estaba pensando, tiene nombre de mujer y no habla español. Es lo único que estaba pasando por mi mente. Y pues oye, y el apellido que es García tampoco sí, o sea, se atribuye mucho. Pues yo dije, bueno, no voy a decir nada, pero vamos a jugar y le gané. Y luego ya voy de repente y con un amigo le digo, no sé, le gané a un tal Azul. Y todos se quedaron, le ganaste a Azul, GG. Y ya después, tiempo después, veo el nombre y digo, oh, bueno. Pero bueno, esa es una anécdota. Después, por ejemplo, en el top 4 de Sacramento, bueno, primero salí en stream en ronda 11, si no me equivoco, y la gané. Pero me faltaba una ronda todavía y tenía que a fuerzas ganar o empatar, no podía perder. Y en esa ronda 12 me toca contra Andrew Hendrick. El que ganó el Special. La novia de Topocho, el novio de Topocho. Sí, el que ganó el Special de Bogotá en 2013 y que ganó 2 regionales seguidos también ahí. Y ganó el Nike, el último Nike lo ganó a él. Y pues dije, no, me toca contra él, pero pues le pude ganar, afortunadamente. Otros jugadores contra los que he jugado, por ejemplo, Rahul, me tocó contra él en 2019. Y él hasta la fecha se acuerda de mí solo por una razón, porque jugamos y le gané la primera ronda, el primer juego. Ya después me ganó 2, pero literalmente le gané porque no puso atención en el board. Creo que por eso nada más se acuerda de mí. Y otros jugadores, una vez jugué contra Michael Primowat y me ganó. Le jugué a Van Skelly 2 veces. Me lo topé en un lico porque andaba de vacaciones en California. Pero este juego no cuenta porque traía Garde, buscó en su deck y me dio la mano. Se le habían premiado las 2 Gardes. No. Mejor se fue a comer. Sí. Y en el mundial me tocó contra él otra vez. Y muy reñido, pero al final me ganó. Pero sí, básicamente. O incluso, por ejemplo, volviendo a Sacramento, hubo un japonés, no me acuerdo su nombre, una disculpa. Y él fue uno de mis empates, porque yo cuando clasifiqué al top 8, yo iba con 10-0-2. De récord. Entonces tuve 2 empates y uno de esos empates fue contra un jugador japonés que traía a Garde. Y me acuerdo que lo quería buscar y lo busco en Facebook y dice, campeón de no sé qué regional de Japón, y era él. Y yo, bueno, precisamente por algo me empató, porque el primer juego no sabía que traía una tech, la Lost Vacuum, y por eso le gané. Y ya en el segundo juego se adaptó y bueno, ya sabes, si a Garde no le ganas 2-0 es empate. Es cierto. Así mero. Pero pues bueno, esos son así algunos de los jugadores que te puedo decir que he tenido la oportunidad de jugar contra ellos. Víctor, me gustaría hacerte una pregunta un poquito más difícil, pero me gusta el reto. Teniendo en cuenta que evidentemente eres un jugador competitivo ya profesional, o sea, que ya tienes un rango mucho más elevado que muchos de nosotros de los que estamos acá. ¿Tú qué crees que rumbo vaya a tomar el meta post-rotación? Hablando post-rotación, o sea, ¿cómo lo ves? Pues igual que siempre, la verdad, bueno, esto es algo que luego me comenta mucha gente que empieza a jugar Pokémon, que no, ¿cómo creen que voy a poder jugar el juego si me están quitando tales cartas? Eso pasa todos los años, o sea, ha habido peores rotaciones, o sea, yo creo que la peor rotación que he visto, o la que me impactó más, fue la del 2019, porque no reimprimieron ni Ultra Bola ni doble Colorless Energy, que eran como staples desde como hace 6 años. Entonces, imagínate lo que es ya no tener Ultra Bola después de 6 años, o la doble Colorless, que ya nunca más la volveremos a ver, porque vimos Twin Energy, vimos doble Turbo, entonces una señal clara de que muy probablemente no las vamos a volver a ver. Y pero por ejemplo, hablando de esta rotación, sí va a impactar mucho la velocidad, porque lo que vi, por ejemplo, del último torneo que hubo en Japón, que ya fue post-rotación, incluso hubo jugadores como Thor y Rahul que estuvieron ahí, y lo que mencionan es que, por ejemplo, la ausencia de Rotom y Forestry Stone, por ejemplo, Charizard ya no tiene esa, hago Rotom, jalo cartas, y luego Arven, Red Candy, Forestry Stone y Setio-Pillo, Charizard, ya no se puede. Tampoco hay Luminion, entonces igual no puedes hacer Arven, Luminion, Forestry Stone. O déjate eso, simplemente el ya no tener un Luminion, voy por el soporte que ocupo, ya no se puede. Luego están los Radiantes, que por ejemplo el Charizard ya no tiene el Radiant Charizard para tener ese atacante de un premio. Exacto. No tenemos el Greninja, que en varios decks ayuda mucho a jalar cartas. ¿Qué otra carta? Yo diría que también una carta que se juega mucho, la Irida.
Creo que también va a ser esa un no- poquito de falta en uno que otro masito, de pronto Sí. Goldengo, de pronto... Sí, pero por ejemplo, Hay Goldengo un no le mazo afecta que yo odio que es tanto. Chempao, pero... Ajá, bueno, Goldengo no le afecta tanto porque se reemplaza con Arven. Y porque de todas maneras Goldengo le ayudaba por el Greninja, pero si ya no hay Greninja, o sea, ya no se vuelve Ya sí irrelevante. va a ser... A mí en particular, yo creo que me va a hacer mucha falta Rotom, Luminio y evidentemente la Lacazam radiante. Ajá, O sea, sí. yo creo que a muchos mazos les va a afectar la salida de los radiantes. Claro, sí, y también pues, Bajo un huequito en cada masito. sí, así es, o sea, simplemente es lo que va a afectar, pero en sí eso cómo se ve reflejado en los decks. O sea, en primera va a haber más lentitud, entonces ya no va a haber, tal vez van a ser menos los decks que puedan pegar tan agresivamente en turno 1. Ahora, por ejemplo, Raging Bolt, creo que estoy viendo que ahora lo están jugando con búhos. ¿Por qué? Porque ya no hay Pokestop, ya no hay Zapatito. Porque bueno, ellos no jugaban Rotom, pero sí tenían Pokestop que les aceleraba y todo, entonces ya no se vuelve, o sea, todos los decks siempre van a perder algo. Entonces, lo que afecta en una rotación es, primera, que los decks que ya existen, algunos se hacen más lentos, otros dejan de servir, pero a veces pasa que decks que antes no servían, de repente sirven, porque hay cosas que luego la gente no toma en cuenta. Y yo tengo el mejor ejemplo que te puedo dar. En una rotación en ese evento que no podíamos jugar, salió Evolving Skies. En Evolving Skies salió Lithium VMAX y ese mono era top tier. Pero hubo la rotación Me tocó. y dejó de servir, pero de repente se empezó a jugar Jolteon. ¿Por qué? Ahí te va. ¿Por qué Lithium VMAX era bueno? Porque creo que pegaba 60 más 60 por cada estrella en el retreat. Pero cuando sale Lithium VMAX todavía están los Tag Teams, que son Pokémon básicos con mucho retreat que dan 3 premios. Entonces tú bajabas Lithium, one shot a ese VMAX. No, perdón, ese Tag Team. Y luego, te one shoteó el otro, ya gané. Ya. Entonces era un muy buen counter del meta. Pero ¿qué pasa después? Todos los Tag Teams rotan. Entonces ya, pues ya no hay nada que counterear, entonces Lithium deja de servir. Pero ¿por qué Jolteon empieza a funcionar? Porque antes había un Mew que era como el Manaphy de ahorita, bloqueaba daño. Pero se rotó el Mew, ya no había protección de banca y el Jolteon pegaba 100 al activo y 100 a la banca. Sí, ese sí me acuerdo muy bien, Marlon. Si estás viendo este video por alguna razón, todavía te odio. Sí, entonces, por ejemplo, ese tipo de eventos puede ocurrir, que de repente algunos decks de repente de la nada sirvan, pero algunos otros decks simplemente ya no van a servir porque ya cumplieron su rol y ya no hay nada que counterear o algo por el estilo. Pero sí, en general va a afectar en velocidad, obviamente, pero eso siempre es así, la ley, siempre la velocidad va a ser afectada. Había un tag team que era Reshiram Charizard, que estaba rotísimo ese mono. De hecho, Paulo jugaba ese mazo y nos tenía hijos a todos en Sí. esa época. ¿Y qué pasa? Rota la Choice Band y de repente vemos Gardeon, vemos el Tag Team ese de Zoroark y Greninja y era demás. buenísimo. ¿Y por qué de repente sirven esos decks? Porque Charizard one-shoteaba a esos monos y pues no podían funcionar porque, 2 one-shots y ya gané. Pero como ya no hay Choice Band, ya no los one-shotea, entonces ya pueden sobrevivir en un meta. Entonces, a veces una sola carta puede definir un meta completo. Entonces, pero pues bueno, yo ya habiendo visto varias rotaciones, yo ya no me sorprende que de repente con la nueva rotación veamos cada sorpresa. Es cierto. Víctor, ya que estábamos hablando del tema de post-rotación, a mí me gustaría saber si has visto o tienes como un prospecto ya o tienes ya algo ahí como en mente de qué te gustaría jugar post-rotación. Claro. Pues bueno, ahorita no tengo una respuesta muy concreta, ya que, pues bueno, yo como jugador competitivo tengo que estar al tanto de lo que voy a hacer. Y, por ejemplo, hace poquito fue el Lewick, el Internacional de Europa. Entonces yo estaba full prismático, o sea, me estoy enfocando ahorita porque yo quiero ir a ganar a Lewick. No gané, pero pues bueno, ya al menos hizo la lucha. Y luego, pues bueno, inmediatamente me regresé y luego ya vine para aquí a Colombia, entonces la verdad ni tiempo me dio de realmente analizar el meta, pero por lo que he visto, por ejemplo, bueno, muchos están hablando del Feraligatr que ganó en Japón, que desconozco si va a ser el nuevo deck meta o solo fue un deck sorpresa que ahora que la gente sabe que existe, lo van a empezar a counterear, porque lo estuve, ahorita hace poquito lo medio jugué y me estoy dando cuenta que no está tan consistente el setear el to board, entonces dependes mucho de que no te estén metiendo presión y no sé, o sea, simplemente
sí tiene sus ventajas, o sea, porque es un strike and run, entonces pegas y si no tienes un counter para el Mimikyu o para el Milotic, que el Milotic ahora se está, volviendo al ejemplo hace rato, se va a empezar a poner bueno porque ahora ya está más, como ya no hay Vs, ni V-Stars, ni V-Max, ahora el marco de meta es más pequeño, entonces ya tiene más uso, igual que el Farigiraf. Entonces, volviendo a lo del Feraligator, el hecho de que puedas trabar algo en el activo por el ataque del Totodile o hacer strike and run con el Crocodile, puede que algunos decks no estén preparados para eso, entonces puede que vuelva a funcionar, pero yo no contaría con eso por el tipo de deck que es, porque es un counter, no, es un anti-meta deck. Y luego lo que estoy viendo es que hay mucho anti-meta deck, porque en Japón pues vimos que había esos decks que tenían Milotic, Máscara de Piedra, Mimikyu, Farigiraf, o sea que te bajo algo y ya no tocas. Entonces ya, si eso va a ser la norma, entonces vamos a estar en un formato donde los decks van a tener que, así como Raging Ball, que tiene que meter un mono chiquito para matar Mimikyus, pero ahora vas a tener que meter algo o dos cosas para counterear esos decks anti-meta. El Terabox vi que se veía muy complejo y ya lo testé un poquito. Está muy complejo, o sea, te lo tienes que saber de memoria y tienes que entender a la perfección por qué está cada carta. Es uno de esos decks. Y yéndonos un poquito a los decks nuevos, que pues está, por ejemplo, el deck de Zoroark, el deck de Hop, etc. El de Hop, me estoy fijando que la gente lo combina mucho, por ejemplo, con Archaludon, porque así ya puede atacar el Zacian con su segundo ataque, y usan los borregos porque, bueno, para los que jugaron en 2018 lo van a recordar como Buzzrock, porque es lo mismo el deck de Hop. Pero el deck de Hop puro no me está gustando porque es puro pegar poquito, y luego devolucionar, o sea, es como un spread deck. Y por algo no lo vimos en Japón. El Zoroark se ve que es el más decente, pero hasta ahorita no me ha convencido mucho porque, a menos de que no esté viendo algo, siento que el Zoroark no pega duro, porque no hay un mono N que diga pega 250, pega tanto, no. Su máximo es 170 o pegar 90 y 90 con el Chango. Pero el problema es que, por ejemplo, el Reshiram tiene un ataque que pega 20 por cada contador, entonces la idea es que el Zoroark le peguen y luego regrese el golpe, pero si estamos en un formato donde lo van a estar one-shoteando, no sirve de nada. Pero lo que estoy viendo es que la velocidad de los mazos. Sí, entonces yo creo que el Zoroark va a necesitar ser combinado con otra cosa para que pegue duro, para compensar esa, digamos, esa falta de daño. Entonces, ahorita no hay una respuesta concreta, pero al menos por lo que estoy viendo, pues podemos ver así. Igual Dragapult se ve que todavía va a tener ahí su filtro, etcétera. Entonces, o sea, aún es muy pronto de verlo, pero sí hay varias opciones y yo lo que recomendaría es que analicemos lo que pasó en Japón y de ahí ya podemos llegar a una respuesta concreta y prepararnos para, por ejemplo, el regional de Atlanta, que es donde se estrena Journey Together, y para los de Latam, pues la semana que entra es el regional de Monterrey. Entonces ahí es en donde mucha gente me está preguntando y pues sí, definitivamente voy a empezar a prepararme para poder ayudarlos en eso. Bueno, Víctor, nosotros nos dimos cuenta que tú tienes una tutoría en Metafy, Es correcto. que es, digamos, como tu plataforma, o sea, donde tú te desenvuelves y te mueves. Sí. Y ¿qué podríamos encontrar dentro de esa tutoría que tú ofreces ahí o que tú das ahí? Claro, pues bueno, Metafy es una plataforma de coaching mayormente, aunque también puede ser una para organizar clases y hacer comunidades. En mi caso, a mí me hablaron después de que, bueno, hice el top 4 en Sacramento, me hablaron para que hiciera mi propia página de Metafy. Y como lo tengo visto, es una buena herramienta para darse a conocer. Porque muchas veces, por ejemplo, ahorita que fue el regional de Toronto, unos días antes, y bueno, como fue reciente lo que hice de Sacramento, unos días antes me contrataron 3 personas de Canadá porque querían que les enseñara a usar Goldengo antes de ir a Toronto. Pero pues yo nunca había visto a estas personas antes, así simplemente agendaron y listo. Entonces, Metafy es buena plataforma para darse a conocer. Pero yo siempre he dicho que la mejor manera es del contacto directo. O sea, no hay nada como agarras el teléfono, le escribes, ya sea por Facebook, Instagram, WhatsApp o incluso por X y ya te pones de acuerdo conmigo. Pero Metafy es un poquito más como
Si no tienes forma de contactarme o algo, pues ahí puedes agendar una sesión. Ahí yo ofrezco varios paquetes. Tengo una consultoría de 30 minutos gratis, que solo la ofrezco como primera vez, porque obviamente no se vale que le cobre la hora a una persona. Si los primeros 20, 30 minutos voy a estar como psicólogo preguntándole, a ver, cuéntame de ti. Entonces, sí, claro, sí, porque también es importante que entender si para empezar yo puedo ayudar a esa persona. ¿Qué tal si me pide algo que yo no le puedo ayudar o yo no soy la persona más indicada para ayudarle? Es cierto. O sea, es como si, no sé, así como la gente que le conté, me pidió ayuda por Goldengo porque usé Goldengo. Pero si llega una persona de la nada y me dice, no, quiero ser el amo y maestro, no sé, de Regidrago, y yo nunca he jugado Regidrago, yo te puedo decir, bueno, yo te puedo ayudar a entender el deck y te enseño unas jugadas y todo, pero así, darte una masterclass de eso, si tú estás hablándome porque esperas eso, pues bueno, ahí yo ya no sería la persona indicada para hacerlo. Entonces, para eso es la consultoría. Y pues tengo mis paquetes que, por ejemplo, te ofrezco una sesión de 1 hora, de 2 horas, o a veces puede ser nada más algo más cortico, porque por ejemplo, ¿qué tal si solamente quieres que revisemos un decklist? O otro servicio puede ser, por ejemplo, que me gusta mucho, que es video review, que por ejemplo aquí veo que en Pixel hacen stream de esto, y eso les puede ayudar porque, por ejemplo, yo tengo un alumno que en la Ciudad de México, que a la tienda donde él va a jugar todos los días se hace stream en YouTube y ahí se queda guardado el video. Entonces cuando él me habla me dice, a ver, me manda el link de YouTube y en la clase, pum, lo ponemos y nos ponemos a ver y ahí voy. Ok, hiciste esto bien, hiciste esto bien. A ver, un momento ahí. Esa carta, ¿por qué la bajaste? O, a ver, ¿por qué no hiciste esto? O, a ver, estoy notando que no estás revisando el discard del oponente. A ver, ¿por qué hiciste esto si claramente tu oponente tiene esto acá? O sea, son detallitos que vamos viendo que tal vez la persona no se va a dar cuenta hasta que alguien le diga. Pero como dice el dicho, lo que ya pasó, pues él jamás me va a decir, pero hasta que yo no lo vea con mis ojos, yo le puedo decir, mira, ya estoy fijándome dónde estás fallando. Entonces, realmente, esa es otra de las cosas que yo puedo hacer para ayudar. O sea, realmente el coaching es muy ambiguo. O sea, te puedo terminar ayudando, dándote clases de cómo jugar, desde cómo armar un deck, explicarte las 60 cartas de un deck, explicarte por qué esta carta tiene que ir y por qué esta no, o cuáles sí se pueden mover dependiendo del meta, dependiendo tu meta local. Porque es muy diferente llevarte un deck a un regional que llevártelo a una tienda. Donde, es cierto, muchísimo. Sí, o incluso también, por ejemplo, a veces me pasa que, por ejemplo, este alumno traía Goldengo y empezó a ganar y de repente la gente le empezó a jugar Dragapult de Iron Thorns con Touchscroll, que es un horrible matchup. Y me pregunta, oye, pero ¿cómo le gano eso? Y yo, no le ganas. Y si le meto 2 voces y si le meto, no le ganas. O sea, si le metes 2 voces, solo estás aumentando un 3% de probabilidades más de que te salga en una mano cuando de todas maneras el deck te gana. Y si le ganas es porque tuviste la suerte de tener todo en la mano. Entonces mi trabajo también es tratar de convencerte de no te mates por querer ganarle a lo inganable. Entonces, si todos te están countereando, qué bueno. Eso quiere decir que te tienen miedo y no te saben ganar. O sea, y tienen que recurrir a métodos sucios como counterearte. Entonces, ahí la respuesta es cambia de deck. Y ahí es en donde también entra un poco el factor competitivo, porque mucha gente juega un deck porque le gusta, o en el peor de los casos porque fue lo que le alcanzó. Pero cuando estás en un mundo competitivo tienes que saber moldearte y saber adaptarte. O sea, si tu deck le tienes que cambiar una carta o si incluso tienes que cambiar de deck. Entonces es mucho de lo que yo ofrezco, pero hablando de Metafight, pues me pueden encontrar ahí, o yo diría que la manera más efectiva sería contacto directo, ya sea pues en el chat de Pixel, ahí pueden encontrar mi número de WhatsApp, o me pueden encontrar en Instagram o en X y ahí puedo tener contacto directo con ustedes. Tus arrobas, por si de pronto alguien que vea este video no los tiene, danos ahí como el arroba a todos para que de una vez, y pues obviamente que van a aparecer aquí abajito también para que los tengan ahí presentes, pero chévere para que todas las personas que vayan a ver el video y que de pronto no frecuenten Pixel o nos estén recién conociendo puedan tener esa información adicional. Y claro, así es. Hay una pregunta que es particular, pero pues me gustaría saber, dentro de lo que has venido aquí a Medellín y que has tenido la experiencia de jugar con muchos de los que estamos acá, ¿qué piensas del nivel de juego de las personas de Medellín? ¿Qué crees que deberíamos hacer de pronto para
intentar mejorar un poquito más nuestro estilo de juego o nuestras habilidades de juego. Ok, bueno, la verdad esa pregunta es un poquito difícil para mí contestarla porque precisamente es Medellín, no Colombia. Entonces, por ejemplo, yo solo he tenido el placer de estar aquí en Medellín, no he tenido el placer de ir a Bogotá, por ejemplo, donde veo que hay más jugadores. Mucho. Y además, pues realmente no he jugado lo suficiente como para tener una opinión tan objetiva. Pero de lo que estoy viendo, por ejemplo, la vez pasada que vine, había un jugador que me ganó 2 veces que vine a jugar y fue un jugador que de hecho sí viajaba a regionales. Entonces, sé que hay nivel, porque incluso tuve ahí algún otro oponente, creo que se llama Martín, que pues también me dio muy buena pelea y luego vi que pues se rifó en el Special Event de Bogotá. Sí. Entonces, de que hay nivel, hay nivel. Yo siento que como en todas las ligas, siempre va a haber el jugador que le echa ganas, luego está el que le echa ganas y que además es competitivo, pero luego está el que se viene a divertir o mi favorito, el que juega por jugar. O sea, el que juego cartas porque puedo jugarlas, pero no está visualizando cuál es mi camino para ganar este juego. Solo está visualizando qué puedo jugar para ver si le mato pero no está visualizando cuál es todo el diagrama de flujo que tengo que hacer para llegar a la victoria. Entonces, y eso es en todas las comunidades, así pasa. Entonces, otra cosa que me estoy dando cuenta es que aquí juegan mucho 2-3 en las ligas locales, cuando sí, en casi todos lados es best of one. Entonces, yo siento que en un 2-3 tienes que estar muy acostumbrado a tomar decisiones rápido y saber cuándo conceder juegos, porque volviendo al ejemplo de el que juega porque juega, no sé si se dieron cuenta que, por ejemplo, ayer que jugué, en el último juego, hubo un juego que yo nada más vi que no me salió una carta, vamos a que sigue. O sea, ya no pierdo tiempo porque yo ya sé que no puedo ganar. Y yo sé que tengo un timer y tengo que ganarle 2 juegos en menos de ese tiempo. Y solo está en mis manos yo jugar rápido, pero no está en mis manos que mi oponente juegue rápido. Y tengo que jugar con eso en mente. Entonces yo diría que existe un potencial, pero definitivamente, como todo, siempre debe de haber una motivación de que haya un jugador que te motive a querer ser mejor. Porque el problema cuando juegan puros jugadores que solo juegan por jugar, simplemente se divierten, etcétera, pero nunca mejoran sus habilidades. Por eso cuando llega tal vez un jugador que ya tiene el diagrama más desarrollado, de repente no entienden por qué no ganan, por qué no les funcionan o por qué luego sienten que, es que nada me sirve. Pues es que ese otro jugador, él ya está viendo mucho más allá de lo que tú solo ves en tu mano. Entonces, yo diría que lo que falta un poquitico sería que haya esa motivación y que haya alguien que objetivamente les pueda ayudar a que pasemos de jugar por diversión a jugar para ganar. Esa sería mi opinión. Víctor, tú has visitado Medellín ya varias veces y eso ha sido muy chévere porque incluso has formado amistades con muchas de las personas que recibimos acá. Y a mí me gustaría saber en particular ¿qué te parece Pixel? O sea, yo sé que tú has visitado en 1000 tiendas, obviamente a nivel mundial, porque has viajado a nivel mundial, sí, pero me gustaría saber qué piensas de Pixel o incluso cómo podrías visionar un futuro próximo para nosotros como tienda de TCG, sobre todo digamos que en este caso nuestro TCG principal es Pokémon, eso claro, es una realidad, creo que todos los jugadores que vienen acá a Pixel lo saben. Tanto Pablo como yo pues somos jugadores activos de la liga de Pokémon, pero no solo es eso, sino que es el TCG con más presencia o con mayor presencia de jugadores acá en Medellín. Entonces sí me gustaría saber, ya digámoslo por este ladito de persona que interviene mucho aquí en el local, ¿tú qué opinas de Pixel? ¿Qué opinas de la gente que frecuenta el lugar? ¿O cómo te has sentido incluso acá? Ok, pues bueno, ¿cómo me siento? Pues bueno, obviamente soy mexicano, o sea, me siento diferente cuando estás rodeado de gente de otra cultura porque son muy hospitalarios. Sientes más la hospitalidad en este caso, así que ya si son buenas personas o no, eso ya es diferente porque yo conmigo lo voy a sentir así porque soy extranjero. Pero por ejemplo, ya hablando de lo que es la tienda,
o sea, me gusta mucho la temática, o sea, se ve muy colorful, se ve muy colorido y eso muy llamativo, eso me gusta, o sea, porque hay muchas tiendas que luego, no sé, ves las paredes rotas o de repente ves una puerta abierta y se alcanza a ver la basura atrás, o sea, y no tiene nada que ver que si es Latinoamérica o no, porque el presupuesto siempre va a haber, o sea, siempre me ha tocado tiendas en Estados Unidos, que se supone que es un país de primer mundo, y me ha tocado tiendas que a veces ni baño tienen, entonces, por ejemplo, no tiene nada que ver dónde es, sino el presupuesto que se usa. Y pues yo he visto que pues, le han invertido muy bien a la imagen del lugar, o sea, está muy bonito. Y bueno, y además de que es un restaurante, eso también ayuda porque hay gente que... Algo que tienen que tomar en cuenta es que un local donde tú vas a tener a una persona sentada mucho tiempo, siempre es importante que tenga comida y baño. Es cierto. Eso es muy importante. Entonces, que tengan eso mínimo, eso ya es un gran plus. Además de que no sea nada más comida porque algunos nada más es que tienen papitas, galletas, o como le decimos en México, chuchulucos, o Mecato. ándale. Pero aquí tienen comida. Sí. Ahora, ojo, porque si es comida de verdad, no como cierta tienda que conozco que venden pura comida congelada. Te venden la hamburguesa y luego te das cuenta que es de esas que venden congeladas y nada más la meten al microondas y listo. No. Y te la venden como si fuera una hamburguesa de verdad, no. O sea, precio de hamburguesa recién hecha. No parece, te das cuenta porque te la dan ya, pero, o sea, te la venden como si fuera una hamburguesa hecha con amor, como diría Bob Esponja, pero no. Entonces, por ejemplo, toda esa imagen es muy importante para el confort del cliente, porque algo que he aprendido ahorita y más ahorita que ya me ha tocado trabajar con tiendas es que muchas veces el jugador competitivo solo ve el jugar y ganar, pero voy a decir una realidad muy cruel. El sector competitivo es el sector menos lucrativo para una empresa. O sea, por ejemplo, Pokémon como empresa, de quien menos dinero hace es de los jugadores competitivos. Él hace dinero de el niño que va a la tienda y le pide a papá que le compre un producto. Hace más dinero del coleccionista que compra todo. Va del jugador casual que tú le dices esto es una chimba y va y lo compra. Sí. Esos son los que hacen dinero, no el jugador competitivo que busca el lugar más barato, donde encuentra los precios más bajos o que encuentra la manera de solo conseguir lo que ocupa y ya. Entonces, entonces las tiendas son iguales. A veces una tienda lo que le importa también es tener clientes y a veces la clientela competitiva es menor a comparación de la clientela casual. Entonces, que ustedes tengan un ambiente que para el jugador casual sea amigable, eso es muy importante y pues la verdad es algo que me ha gustado aquí de Pixel. Lo único que sí diría tal vez es el tamaño del lugar, pero bueno, yo entiendo que es por un tema de presupuesto, que por ejemplo, muchas tiendas el problema es que tienen que pagar arriendo y pues a veces es una bendición que el local sea, por ejemplo, tu casa o ya sea tuyo, pues eso ya es un gran plus, pero también afecta, por ejemplo, el tamaño porque ¿qué tal si al rato se vuelven tan exitosos que de repente tienen torneos de 40 o 50 personas? Entonces ni modo que los pongan en la calle, ¿no? Y menos ahorita que está lloviendo. Entonces, pero todavía somos chiquitos. Sí, o sea, es una realidad, pero bueno, todos los negocios igual. Se puede empezar pequeño y estar ajustado porque, para la cantidad de clientes que tenemos está bien, pero todo negocio yo diría que debe de saber ser expandible porque por eso los grandes visionarios crecen porque piensan a futuro. Entonces yo diría que, bueno, yo sé que no es como que se logra de la noche a la mañana, pero algo que podría ayudar, pero yo sé que no es fácil, es que el establecimiento fuera más grande para poder albergar tal vez el doble o hasta el triple de clientes. Entonces yo diría que tienen un muy buen proyecto, la verdad, o sea, y la verdad yo me he sentido muy a gusto aquí y definitivamente es mi lugar a ir, a pesar de que me queda lejos de los lugares donde turisteo en Medellín. Pero aún así, pues hago el camino hasta acá. Digo, por favor, hago 3 horas de camino hasta Los Ángeles para jugar un League Cup. ¿Cómo no voy a hacer 20 minutos de camino para venir aquí? O sea, y luego ya volé más de 7 horas con 5 horas de escala. O sea, ¿me va a molestar venir aquí en 20 minutos, 30 minutos? Claro que no. Por eso aquí me tienen. Muchas gracias, Víctor. Ya como para terminar, me gustaría, Víctor, que de pronto le dieras un consejito a todas las personas que quieren iniciar en Pokémon. ¿Qué podrían ellos tomar de todo esto que has vivido y todas las experiencias que tienen? Y si de pronto ellos quieren llegar y lograr ese nivel competitivo, ¿qué consejos les podrías dar? Pues va a sonar cliché, pero es nunca te rindas y nunca desistas. O sea,
Pero bueno, es que siempre te van a decir eso, pero yo soy una persona muy objetiva, así que lo voy a definir. O sea, primero, esto y aplica en todo, no nada más Pokémon, o sea, cualquier cosa. Puede ser hasta tocar guitarra o estudiar una carrera, lo que quieras. Es igual. Primero te tiene que gustar. Si no te gusta, no le vas a echar ganas. O sea, o va a llegar un punto que, no sé, un ejemplo, si me dices, quiero aprender ruso. Te metes a unas clases de ruso, y al rato no te gusta, ya no vas a aprender nada. Así es fácil. Entonces, igual Pokémon, si no te gusta jugar Pokémon, no lo vas a absorber. Entonces, la regla 1 es, te tiene que gustar. Otra es, tienes que tener fe en que no importa cuántas veces te tropieces, ahí sigas. O sea, por eso la importancia que te guste, porque aunque tú estés perdiendo en ligas, como a ti te gusta jugar, vas a seguir yendo. E inconscientemente esa constancia te va a hacer poco a poco mejor. Ahora, existe una frase que es la práctica hacia el maestro, pero yo diría que más que eso es una buena práctica hacia el maestro, porque la práctica hacia el maestro es cuando repites lo mismo, te vuelves un experto en eso, pero si tú eres un experto en hacer las cosas mal, pues no vas a triunfar. Entonces, más que practicar mucho, es júntate con gente que te pueda, que esté en donde tú quieres estar, porque esa es la gente que te va a decir así directo qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, y tienes que ser abierto a recibir crítica. Porque, al menos, por ejemplo, a nosotros los latinos luego no nos gusta que nos digan nuestras verdades. O sea, de repente te dicen... Sí, o sea, o también hay veces puede haber gente que es un poquito directa. Por ejemplo, haces una mala jugada y se acerca alguien, no, yo hubiera hecho esto, y uno se ofende. O sea, ¿quién te preguntó? No, a veces, aunque sí haya sido agresiva la forma en que te lo dijo, también pues tú tienes que reconocer que sí, efectivamente, lo hice mal. O por ejemplo, a mí me pasó en Top 4 en Sacramento que, bueno, los que vieron el stream, yo perdí de una manera muy inmensa, muy idiota en el primer juego. Y toda la gente siempre me preguntó, ¿por qué bajaste un mono más si estaba el Raikou ahí? Y yo digo, bueno, si yo hubiera tenido un minuto más en un asiento donde no tuviera la presión de una cámara y unos audífonos ahí, créeme que a mí también se me hubiera ocurrido. O sea, o sea, no es que no se me ocurrió. O sea, yo bajé la carta y ya después me quedé, ay, ¿por qué hice eso? O sea, pero la gente asume que nunca se me ocurrió. Simplemente no lo pensé en ese momento y, ya no hay vuelta atrás. Entonces, te vas a equivocar mucho y probablemente vayas a ser el oso muchas veces en público, pero lo que importa es la constancia. Pero muy importante, siempre ten a alguien que te diga las cosas tal cual, o sea, que te diga por cómo le vas a hacer para mejorar. Porque eso es, y también el exponerte, o sea, no nada más es vengo aquí a Pixel a jugar y ya, porque el problema es solo vas a ser un maestro de ganarle a la gente que viene, pero ¿qué va a pasar cuando salgas de el nido? Saludos a cierta tienda de mi país. ¿Qué va a pasar cuando salgas del nido? Es como ir a la guerra sin fusil, o sea, no vas a perder, no sabes la estrategia de los demás o estás tan acostumbrado a ganar porque tal vez, por ejemplo, en tu tienda tal vez nadie se ha tomado el tiempo de aprender a ganarte y por eso sigues ganando, sigues haciendo lo mismo, pero hay gente que ya se las sabe todas y cuando sales del nido, ya sea ir a otras tiendas a jugar, ir a otras ciudades a jugar o ir a regionales a jugar, cambia la cosa. Y más en regionales, toma en cuenta, la gente invierte para ir a un regional, desde un pasaje, un hotel, comida, y tú no sabes si esa persona tuvo que mentir en el trabajo o faltar a la escuela. Esa gente viene a ganar. Entonces, esa gente es la que más te va a empujar a ganar, porque es gente que no va a desperdiciar un viaje solo por venir a divertirse. Al menos en gran parte, y más cuando ya vas ganando. Entonces, mi consejo en general es exponte, genera contactos y constancia, es eso. Y lo más importante, disfruta lo que haces, porque cuando disfrutas lo que haces, sin darte cuenta vas a seguir mejorando. Y no jueguen Raging Ball. Bueno, chicos, gracias a todos los que vieron este video, gracias a Víctor por haber sido nuestro invitado hoy. Vamos a tener, digamos, como otro videito donde vamos a estar montando unas partidas con Víctor, que nos va
de alguna otra forma coachar en esas partidas que tenemos. Yo soy una de esas jugadoras que empecé siendo como todo por diversión, Ajá. pero ahora me picó la venita competitiva, entonces ya ando un poquito más agresiva, intentando pues obviamente ya el año entrante poder viajar también con Pablo y por qué no pues llegarnos a ver en algún regional. Ah, claro, no, ahí me van a topar, ahí me van a topar. Muy seguramente. Pero Claro. entonces, bueno, muchachos, muchas gracias a todos los que vieron este video. No se olviden que somos un canal nuevo, pero pues, queremos traerles mucho más contenido de calidad a ustedes. Les vamos a quedar, digamos, como todos los enlaces o los contactos de Víctor aquí abajito para que los puedan seguir, para que puedan, si les interesan las mentorías, tener una mentoría con él. Y pues lo más importante, hacer un amigo en otro lugar, que no está de más siempre hacer amigos. Gracias, Claro, Víctor, no, por habernos muchísimas gracias. acompañado. Te agradezco mucho. Y nada, no olviden darle like. Suscríbanse, miserables. Y nos vemos después. Dale, chao.